En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy 31 de enero la Doménica de Septuagésima, con conmemoración de San Juan Bosco y de San Pedro Nolasco. La Doménica de Septuagésima es una doménica semidoble privilegiada de segunda clase, con estación en San Lorenzo de Extramuros. Al ser una doménica privilegiada, pasan por delante de las fiestas de segunda clase, a diferencia de otras doménicas del año. Son doménicas privilegiadas de segunda clase, las de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, junto con la segunda, tercera y cuarta de Adviento. Mientras que la mayoría de las doménicas del año, las de después de Epifanía o después del tiempo de Pentecostés, son simplemente semidobles y ceden ante las fiestas de rito doble. Por eso es tan extraño ver el color verde en los ornamentos, que dicho sea de paso, es un color que gusta bien poco a nuestro querido fundador, Monseñor de Rojas. Haciéndose siempre conmemoración de la doménica, en el caso de las privilegiadas, como la de Septuagésima, prima la doménica a las fiestas de los santos, salvo las dobles de primera clase. En este caso, la fiesta de San Juan Bosco, que ocurre en el mismo día de la doménica, al ser de segunda clase, pasa a conmemorarse la fiesta, celebrándose la misa de la doménica de Septuagésima. Al final de la misa, el Evangelio será el de la fiesta de San Juan Bosco, por tener misa y Evangelio propio. Empezamos, queridos míos, un nuevo ciclo en el año litúrgico. Como bien sabéis, el año litúrgico está dividido en dos grandes ciclos, en base a los dos grandes misterios. El ciclo de la Natividad, que celebra el misterio de la Encarnación, y el ciclo de Pascua, que celebra el misterio de la Redención. El primero está supeditado y depende del segundo, pues la Pascua es una fiesta móvil que depende del calendario lunar. Así pues, el ciclo de la Natividad tiene un tiempo de preparación, el Adviento, como bien sabemos, un tiempo de celebración, la Natividad, y un tiempo de prolongación, el tiempo de Epifanía. El ciclo de Pascua celebra el misterio de la Redención desde la Doménica de Pascua de Resurrección hasta el sábado después de Pentecostés. Y la Iglesia, como madre y maestra que es, nos prepara para tan gran efeméride por medio de tres preparaciones, una preparación remota, una próxima y una inmediata. Siendo pues la preparación remota la de Septuagésima, con las tres doménicas de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima. La preparación más próxima, la Cuaresma, que nos recuerda los 40 días de ayuno de nuestro Señor en el desierto. Y la preparación inmediata, la de Pasión, durante las dos doménicas de Pasión y Ramos. Y prolonga la celebración del misterio de la Redención por medio del tiempo después de Pentecostés, desde la primera doménica después de Pentecostés, la doménica de la Santísima Trinidad, hasta la primera de Adviento, exclusive esta. Septuagésima empieza por lo tanto hoy y terminará el miércoles de ceniza. La Cuaresma empezará el miércoles de ceniza hasta la doménica de Pasión, y el tiempo de Pasión irá desde la doménica de Pasión al sábado santo. Durante el tiempo de Septuagésima, la Iglesia nos asocia por 3 semanas a la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Nos adentramos paulatinamente en la preparación por medio de la penitencia para el misterio de la redención. Para que entendamos además la dimensión de la redención, la liturgia nos introduce en las profundidades de la caída del hombre. Leemos así pues, en el oficio divino,
lecturas del Antiguo Testamento y se presentan ante nosotros las figuras que anunciaron la obra redentora de Cristo y le vemos en ellas figurado. Figuras como la de Adán, Noé, Abraham, Jacob, José o Moisés. Pues Cristo es el verdadero Adán, el verdadero Noé, el verdadero Abraham, el verdadero Jacob, José y el verdadero Moisés. En concreto, en esta doménica de Septuagésima, la liturgia nos pone ante los ojos la figura de Adán, el primer hombre, el padre de la humanidad caída, al haber cometido el pecado original. Cristo, sin embargo, es el verdadero Adán, padre de la humanidad reparada, de nuestra naturaleza reparada, por medio de los méritos de su pasión y cruz, engendrándonos como hijos de Dios y coherederos con Él del reino de los cielos, para introducirnos en el verdadero paraíso eterno, prefigurado en el paraíso terrenal, del cual fuimos expulsados por el pecado de nuestros primeros padres. La liturgia, al instruirnos con las páginas paralelas del Antiguo y del Nuevo Testamento, da gran unidad al plan divino, suprimiendo la distancia del tiempo y del lugar. El tiempo de Septuagésima se llama así precisamente por comenzar unos 70 días antes de la Pascua, recordándonos también los 70 años del cautiverio en Babilonia. Es por lo tanto la Septuagésima, preludio del tiempo de Cuaresma y preparación lejana de la Pascua. Paso intermedio entre las alegrías de la Navidad y la penitencia, austeridad y ayuno de la Santa Cuaresma. Así pues, nos vamos adentrando poco a poco en esta penitencia. Se suprime el gloria, el aleluya, aparece el color morado, pero todavía se pueden mantener el ornato en el altar, las flores, las reliquias, todavía suena el órgano, aún no hemos empezado el ayuno. En la misa de hoy vemos cómo en la epístola tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el apóstol compara nuestra vida espiritual, la vida del bautizado, con la de los atletas en el estadio o los pugiles en la arena. Nos dice el apóstol que todos corren, pero solo uno alcanza el galardón, y nos anima a correr nosotros también, de manera que lo ganemos. Nos está diciendo que ambicionemos ese galardón, la vida de felicidad eterna, la vida de dicha ante Dios nuestro Señor. Corred para alcanzarla, pues el galardón es Dios mismo. Ambicionad a Dios, ambicionad la vida eterna de felicidad. Corred para conseguir esa corona eterna. Así como los atletas, nos dice el apóstol, se privan y abstienen de casi todo para mantener en forma su cuerpo y poder alcanzar una corona corruptible, nosotros debemos de la misma manera someter nuestra concupiscencia al imperio de nuestra razón, por medio de privaciones y abstinencias, por medio de penitencia, de mortificación interna y externa, castigando así nuestro cuerpo y reduciéndolo a la servidumbre. Mortificación que, como bien sabéis y continuamente os repetimos, debe ir supervisada por el director espiritual. Y tened en cuenta que más grata es a Dios la mortificación interna que la externa. No quiere decir que no haya que hacer mortificación externa, por supuesto que sí, y la Iglesia ya nos la impone cuando nos impone los ayunos y la abstinencia. Pero de nada sirve la mortificación externa si no va acompañada de la verdadera mortificación, de la interna, si no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De nada sirve que hagamos ayunos, penitencias exteriores, si no somos capaces de dominar nuestra ira, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad.
Si me gusta que me alaben, no buscar que lo hagan. Si me gusta hablar y ser tenido en consideración, procurar callar, pasar desapercibidos. En definitiva, someter nuestra concupiscencia al dominio de la voluntad, al imperio de la voluntad, sometida esta a la voluntad de Dios. Imitemos, pues, hijos míos, a esos atletas que se privan de todo, y privemos nosotros también de todo aquello que nos hace engordar y no estar en forma para poder correr la carrera, para poder luchar en la arena. Fijaros en los atletas, fijaros en los pugiles. Para ganar la lucha, tiene que estudiar previamente las técnicas de su adversario, para poder así defenderse de sus ataques, y descubrir también cuál es su punto débil, para poder así, de alguna forma, vencerlo. De la misma manera, nosotros debemos acompañar la mortificación con el estudio de todas esas tácticas por medio de la oración, pues es en la oración donde conocemos a Cristo, donde aprendemos a amarle, a seguirle, a servirle. Y quien conoce y ama a Cristo a través de la oración, Cristo nuestro Señor le da la luz necesaria para ver y conocer las artimañas del demonio por medio de las cuales pretende alejarlo de él. Estad, pues, por medio de la oración atentos y vigilantes, como nos dice San Pedro, resistiendo, fortes in fide. Vigilad y orad, como nos dice nuestro Señor, para no caer en la tentación. Es de vital importancia mantenerse en oración continuamente, día a día, minuto a minuto, mantenernos en la presencia de Dios, para así no caer en la tentación, para no hacernos torpes, para no perder la corona inmarcesible de la gloria. Es esto al final lo que nuestra Santísima Madre nos viene recordando también continuamente, como lo hizo, por ejemplo, por medio de los pastorcitos en Fátima. Haced penitencia, haced oración, someted vuestro cuerpo, someted vuestra concupiscencia, someted vuestras pasiones, luchando contra ellos continuamente, conociendo y amando a Dios, para con su gracia alcanzar la corona de la gloria eterna. Vemos en el Evangelio de hoy la parábola del pater familias que, teniendo una viña, va a la plaza del pueblo para contratar a los trabajadores, a los operarios. Y va a lo largo del día. Va a primera hora de la mañana y los manda a la viña. Va a la hora tercera, lo que serían las 10 de la mañana, y los manda a la viña. Vuelve otra vez a la hora sexta y a la nona, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, y los manda también a los que encuentra en la plaza a la viña. Y por último va a la hora 11, poco antes ya del atardecer, y los manda también a trabajar a su viña. Y cuando termina la jornada, les da a todos lo acordado, el denario. Así pues, los que vinieron a trabajar a primera hora a la viña, envidiosos de que los que han llegado a última hora reciban el mismo galardón, se encaran con el pater familias, a lo que aquel padre de familia bueno le responde: toma lo tuyo y vete, pues quiero dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer de lo mío lo que quiera? ¿O será tu ojo malo porque yo soy bueno? Así pues, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Debemos aprender 3 lecciones, básicamente, de este Evangelio. Primera, que Dios quiere que todos se salven.
Por eso llama a muchos para que vengan a su viña, a diferentes horas de la vida, de la humanidad. Aunque no todos se salvarán, pues pocos son los escogidos, ya que no todos responden a la llamada del padre de familia. No todos van a trabajar a la viña, ni todos los llamados permanecen fieles tras haber ido a la viña. Algunos dejan el trabajo y huyen, apostatan. Otros van y vienen. Pero el padre de familia está continuamente llamando, incesantemente, a todos los que puede para que vengan a su viña a trabajar, a salvarse. La segunda lección que debemos sacar es que Dios se fija más en la intención que en lo que hacemos o cuánto hemos hecho a la hora de trabajar en la viña, de servirle, de amarle. Se fija más en cómo le amamos que en cuánto tiempo lo hemos hecho. Vale más la intención con que servimos a Dios que la obra externa. Los operarios de la primera hora, por ejemplo, tras haber trabajado todo el día, podemos decir que tras haber sido cumplidores, cumpliendo la ley, sin faltar en nada, no fueron, sin embargo, los elegidos, pues su corazón estaba lleno de envidia, de rencor, de vanidad, de orgullo. Y más agrada a Dios un corazón humilde, contrito y humillado que un corazón soberbio y cumplidor. Por eso debemos mortificarnos, sobre todo internamente, mortificar nuestro corazón, mortificar esas pasiones de soberbia, de ira, de orgullo, de vanidad, de rencor, de envidia. Pues Dios mira nuestro corazón y no todo lo que hacemos o cuánto tiempo lo estamos haciendo. Así pues, vemos ejemplos como Santa María Magdalena o San Agustín, que habiendo llegado tarde a la viña y con una larga vida de pecado, tras su conversión, sin embargo, se dieron por completo a Dios, le entregaron absolutamente todo sin reserva alguna. Y llegando, por ejemplo, San Agustín a ser uno de los padres de la Iglesia. Vemos también a San Pedro, que precisamente llegó tarde a la viña, pues ya estaba bien maduro cuando nuestro Señor lo llamó, y aún así anduvo yendo y viniendo, con dudas, como cuando dudó y tuvo miedo y flaqueó su fe al estar en la barca en medio de aquel oleaje, de aquella tempestad, a pesar de que Cristo, el Maestro, estaba con él. O como cuando salió de la barca para andar sobre las aguas al ver que Cristo venía y se hundió al dudar. O como cuando le negó 3 veces antes de que cantara el gallo, en la noche entre el jueves y el viernes santo. Sin embargo, San Pedro no se hundió, al contrario, volvía cada vez con arrepentimiento, con más entusiasmo y con más gana de seguir amando y sirviendo a Dios nuestro Señor. Por eso, al final, fue nombrado inspector de viñadores, primer papa, vicario de Cristo en la tierra. Procuremos, pues, servir a Dios con humildad y obediencia, con corazón contrito y humillado. La tercera enseñanza que podemos sacar de este Evangelio es la que nos recuerda que la redención abarca todos los tiempos y a todos los seres humanos. Los operarios de la primera, la tercera, la sexta y la novena hora son aquel antiguo pueblo elegido que desde el principio del mundo no dejó de cultivar la viña, pero a la hora 11, poco antes ya del atardecer de la humanidad, fueron llamados los gentiles. Todos los hombres estamos llamados a trabajar a la viña, o sea, a glorificar a Dios, fin último de la creación, para por ello, como nos enseña San Ignacio de Loyola, santificarnos,
santificar al prójimo, salvar nuestra alma. Pidamos, pues, a la Santísima Virgen que nos ayude a ser fieles, a entregarnos a Dios con todo el alma, con todo el corazón, a entregarle todo nuestro haber y poseer. Como os decía, celebramos hoy también la conmemoración de la festividad de San Juan Bosco, que a pesar de ser de rito doble, pasa a conmemorarse por ser una domenica privilegiada de segunda clase. San Juan Bosco nace en Becchi, Italia, en 1815 y muere en Turín en 1888, el 31 de enero. Sacerdote, educador y escritor del siglo XIX. Al ser ordenado sacerdote y viendo los peligros de la juventud pordiosera en las grandes ciudades, fundó para los niños abandonados un asilo escuela, además de la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, en una actividad efervescente que le llevó toda su vida. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes, y promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de su santidad Pío IX, y al mismo tiempo logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa, que ocasionó la pérdida de los estados pontificios y el nacimiento de la Italia unificada. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas sobre todo a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta. Su prestigio como sacerdote y como educador de jóvenes necesitados o en riesgo le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su país, así como una notable fama en el extranjero. Fue un visionario de su tiempo, a punto de predecir acontecimientos que se darían a lo largo del siglo XX en lo referente a sus salesianos, a la Iglesia católica y al mundo en general. El 1 de abril de 1934, solo 46 años después de su muerte, fue canonizado por su santidad Pío XI. Tuvo en particular el don de, llamémosle, cierta clarividencia, aunque él prefería hablar de sueños. No está claro si verdaderamente eran sueños, habidos durante un momento de inconsciencia, durante precisamente el descanso del cuerpo, o eran más bien visiones. En muchos casos parece que fueran más bien una visión. Prolijo en sueños o visiones, me gustaría hoy traeros a colación una de ellas, precisamente la del elefante blanco. Nos cuenta el santo que se veía reunido en su habitación cuando de repente llegó la que era su madre, que hacía 6 años ya que había fallecido, dando gritos y pidiéndole que fuera con ella y la acompañara al balcón. Salió al balcón y encontró, estupefacto, que en el patio, junto con los niños, había un elefante gigantesco, de grandes dimensiones. Aunque parecía ser un elefante dócil, los niños jugaban con él les acariciaba incluso con la trompa. Pero no todos parecían disfrutar de aquella extraña compañía. Algunos corrían despavoridos y buscaban refugio en la iglesia. Fueron todos a la iglesia, incluso el elefante. Celebraron vísperas, la plática, y al momento de la bendición con el Santísimo Sacramento, mientras todos estaban de rodillas, el elefante, al final de la iglesia, también postrado de rodillas, estaba, pero en sentido contrario, mirando hacia la puerta,
dando la espalda al Santísimo Sacramento. Después salieron todos de nuevo al patio, y el elefante siguió jugando con ellos. Fueron a un segundo patio, y allí nos relata el santo de la siguiente manera lo que vio. De pronto vi aparecer allá, al final del patio, un estandarte en el que se veía escrito con caracteres cubitales Santa María Succurre Miseris. Los jóvenes formaban detrás procesionalmente, cuando de repente, y sin que nadie lo esperara, vi al elefante, que al principio parecía tan manso, arrojarse contra los circunstantes, dando furiosos mugidos y cogiendo con la trompa a los que estaban más próximos a él. Los levantaba en alto, los arrojaba al suelo pisoteándolos y haciendo un estrago horrible. Mas a pesar de ello, los que habían sido maltratados de esta forma no morían, sino que quedaban en estado de poder sanar de las heridas espantosas que le produjeron las acometidas de la bestia. La dispersión entonces fue general. Unos gritaban, otros lloraban, otros, al verse heridos, pedían auxilio a los compañeros, mientras, cosa verdaderamente incalificable, algunos jóvenes, a los que la bestia no había hecho daño alguno, en lugar de ayudar y socorrer a los heridos, hacían un pacto con el elefante para proporcionarle nuevas víctimas. Mientras sucedían estas cosas, la estatua de la Santísima Virgen, que había al fondo del patio, se animó y aumentó de tamaño. Se convirtió en una persona de elevada estatura, levantó los brazos y abrió el manto, en el cual se veían bordadas, con exquisito arte, numerosas inscripciones. El manto alcanzó tales proporciones que llegó a cubrir a todos los que acudían a guarnecerse debajo de él. Allí todos se encontraban seguros. Los primeros en acudir a tal refugio fueron los jóvenes más buenos, que formaban un grupo escogido. Pero al ver la Santísima Virgen que muchos no se apresuraban a acudir a ella, les gritaba en alta voz: «Venite ad me omnes». Y he aquí que la muchedumbre de los jóvenes seguía fluyendo al amparo de aquel manto, que se extendía cada vez más y más. Algunos, en cambio, en vez de acogerse a él, corrían de una parte a otra resultando heridos antes de ponerse en seguro. La Santísima Virgen, angustiada, con el rostro encendido, continuaba gritando, pero cada vez eran más raros los que acudían a ella. El elefante proseguía causando estragos, y algunos jóvenes, manejando una o dos espadas, situándose en una y otra parte, dificultaban a los compañeros que se encontraban en el patio, amenazándolos o impidiéndoles que acudiesen a María. A los de las espadas, el elefante no les molestaba lo más mínimo. Algunos de los muchachos, que se habían refugiado cerca de la Virgen, animados por ella, comenzaron a hacer frecuentes correrías, y en sus salidas conseguían arrebatar al elefante alguna presa, y transportaban al herido bajo el manto de la Virgen, quedando los tales inmediatamente sanos. Después, los emisarios de Santa María volvían a emprender nuevas conquistas. Varios de ellos, armados con palos, alejaban a la bestia de sus víctimas, manteniendo a raya a los cómplices de la misma, y no cesaron en su empeño aun a costa de la propia vida, consiguiendo poner a salvo a casi todos. El patio aparecía ya desierto. Algunos muchachos estaban tendidos en el suelo, casi muertos. Hacia una parte, junto a los pórticos, se veía una multitud de jóvenes bajo el manto de la Santísima Virgen. En otra, a cierta distancia, estaba el elefante con 10 o 12 muchachos que le habían ayudado en su labor destructora, esgrimiendo aún insolentemente, en tono amenazador, sus espadas. Cuando he aquí que el animal, irguiéndose sobre las patas posteriores, se convirtió en una horrible fantasma de largos cuernos, y tomando un amplio manto negro o una red, envolvió en ella a aquellos miserables que le habían ayudado,
dando al mismo tiempo un tremendo rugido. Seguidamente los envolvió a todos en una espesa humareda y abriéndose la tierra bajo sus pies, desaparecieron con el monstruo. La Virgen, después, se dirigió a los jóvenes y les explicó todo lo que había ocurrido. Y al final les dijo: ustedes, que han escuchado mi voz y han escapado de los estragos del demonio, han visto y podido observar a sus compañeros pervertidos. No olviden mis palabras. Huyan de los compañeros que son amigos de Satanás. Eviten las conversaciones malas, especialmente contra la pureza. Pongan en mí una ilimitada confianza y mi manto les servirá siempre de refugio seguro. Este sueño se lo transmitió San Juan Bosco a sus alumnos y tras haberlo explicado, también afirmaba que no era solamente del presente, sino del futuro. Es un sueño que, como veis, viene providencialmente muy a la par del Evangelio de hoy, pues vemos cómo esos muchachos, pisados por el demonio, por aquel elefante diabólico, incluso casi al final de la batalla, siendo rescatados y llevados bajo el manto de la Santísima Virgen, volvían a recobrar la salud, es decir, se salvaban. Estamos todos llamados a la salvación, los de primera y los de la última hora, pero todos, al final, si acudimos a Dios por medio de la Santísima Virgen, todos seremos salvos. Pero hay de aquellos que corren desesperadamente sin acudir al venite ad me omnes. Hay de aquellos que no van a refugiarse bajo el manto benditísimo, pues no encontrarán salud ni salvación alguna. Podemos vernos reflejados no solamente nosotros a nivel personal e individual, sino también las naciones, los gobiernos, aquellos amigos de la bestia, del elefante diabólico, que cogiendo a las almas las arrastran y las ponen debajo de las patas de aquella bestia inmunda para que sean pisoteados, para que sean pervertidos, para que sean aniquilados. Esas naciones que juguetean con él, con esa bestia, que le ofrecen las almas de sus súbditos, que los ponen bajo las patas de Satanás por medio de leyes inicuas e impías, renegando de Cristo, de la Iglesia, de la fe, promoviendo leyes que destruyen la familia, como el divorcio, la unión contra natura entre personas del mismo sexo, las adopciones de niños por parte de estas uniones, que promueven el impío plan de salud de la judeo-masonería correspondiendo a la Agenda del 2030, promoviendo ese impío plan de salud, de identidad sexual, alentando operaciones aberrantes contra la naturaleza, cambiando así el sexo de la persona. Operaciones aberrantes contra el sentido común. Ese plan impío de salud en el cual promueven la planificación familiar por medio del aborto, por medio del genocidio infantil, de los no nacidos, de los seres inocentes, o por medio de la eutanasia, sacando de este mundo a las personas mayores o a las personas que están sufriendo. Gobiernos que llevan a la gente a la apostasía, renegando de la cruz de Cristo,
quitando, como está ocurriendo en nuestra queridísima y catolicísima España, la cruz de Cristo de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestros pueblos, o como hacen en China también todos estos marxistas y comunistas del nuevo orden mundial, eliminando de la sociedad los símbolos religiosos, la cruz, las imágenes sagradas, gobiernos que, como dijimos el otro día, encumbran y oficializan a ídolos ya olvidados, después de 5 siglos de evangelización, en lo que otrora fuera Nueva España, el Virreinato de la Plata, el Virreinato de Perú, en la católica Hispanoamérica, donde España llevó la luz de la cruz, del Evangelio, eliminando a aquellas abominaciones, a aquellos demonios, a aquellos ídolos a los que se sacrificaban seres humanos. Después de 5 siglos de luz, de 5 siglos de Evangelio, ahora encumbran y oficializan ritos paganos, como ocurre en Bolivia o en otros países, con esas imágenes a las que ya nos tienen acostumbrados el impío comunista y marxista de Evo Morales o de tantos otros, celebrando ritos oficiales a la Pachamama, a divinidades, a ídolos, a demonios, a los que en su día ofrecían seres inocentes, a los que en su día, todos los años, y cuando querían pedir algo, sacrificaban niños de 5 a 8 años, seres puros e inocentes. No son esos ídolos seres de cuento, mitológicos, de historias románticas, idílicas, de un pasado mejor. No son sino que demonios a los que se sacrificaban seres humanos y que llevaban a las almas por el camino de la perdición. Y ahora, esos gobernantes judeomasones, marxistas y comunistas, arrebatándole las almas a Cristo, las entregan a las patas del demonio, a las patas de ese elefante diabólico, para que sean pisoteadas, para que rindan culto a la Pachamama, al Inti, a ese dios sol, a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, a la serpiente antigua, llevando así a las naciones por el camino de la apostasía. Es curioso que estos que se las dan ahora de indigenistas, pacifistas, que ensalzan ese pasado mítico, inocente, prehispánico. Es curioso, porque fueron estos mismos, precisamente, los que masacraron a muchas de aquellas tribus, de aquella civilización prehispánica. Como por ejemplo, por citar un ejemplo, podríamos citar muchísimos más, el ejemplo de los apaches, los indios apaches. Mientras que el actual México era el virreinato de Nueva España, aquellos apaches eran bien recibidos y se les respetó, se les educó, se les enseñó los valores cristianos, se les predicó la palabra de Dios, la fe de Cristo, la verdadera fe. Aquellos indios apaches se bautizaron y hablaban español, como el famoso indio Jerónimo, que algunos habrán visto en películas y que fue un personaje real que existió. Ese indio Jerónimo, ese apache, y sus padres estaban bautizados y eran católicos y hablaban español, gracias a los españoles. Sin embargo, cuando el virreinato de Nueva España se independizó gracias a los judío-masones, aquellos indios apaches empezaron a ser masacrados
No por los españoles, no, sino por la judeo-masonería, por los gobernadores inicuos de aquel imperio mexicano, por esos gobernadores masones, siervos de Satanás, que masacraron a aquella tribu, entre otras muchas. Porque podríamos hablar también del virreinato del Río de la Plata o de cualquier otra parte del Imperio Español. Porque mientras que el Imperio Español fue lo que fue, se respetaba a aquellas personas, se les llevó la cruz, se les llevó la verdadera fe, se les rescató del oscurantismo, de la idolatría y de los demonios. Oscurantismo al que están ahora volviendo gracias a la judeo-masonería y a los gobiernos marxistas y comunistas. Esos gobiernos amigos del elefante, como el de Francia, que ya en el siglo XVIII, con su famosa Revolución Francesa, apartó a la que era la hija primogénita de la Iglesia, la fille aînée de l'Église, como dicen los franceses, para entregarla en manos de Satanás. O gobiernos como el de los Estados Unidos, que habiendo hecho un pacto con el demonio para llevar a las almas por la perdición, no paran, desde que son lo que son, de legislar leyes contrarias a Dios. Y como está ocurriendo ahora mismo, a día de hoy, con ese que dice ser católico, con un tal Biden, sí, Biden, lo pronunciaré en la lengua de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, y no en la lengua de la pérfida Albión. Ese tal Biden, que le ha faltado tiempo para llegar al poder y volver a fomentar leyes que favorezcan el genocidio de los no nacidos, el aborto, ese impío plan de salud, promoviendo esa identidad sexual, dando rienda suelta a la sodomía y a todo tipo de vicios y de pecados de manera legal. Le ha faltado tiempo al tal Biden para empezar a cumplir los objetivos de la agenda masónica de 2030, por medio de la cual pretenden terminar de poner debajo de las patas del elefante diabólico a toda la humanidad. Habéis oído muchísimas veces, queridos míos, que os hemos dicho que no tenemos que fijarnos demasiado en las revelaciones privadas, que no tenemos que preocuparnos ni cuándo será el final del mundo, ni cuándo ocurrirán tales o cuales profecías, que debemos vivir como quien ha de morir, pues a fin y al cabo, a cada uno, el final del mundo le llega cuando le llega su hora, y debemos ser como las vírgenes sensatas, mantener el aceite de la gracia para mantener nuestras lámparas encendidas, para cuando llegue el esposo, y podamos así entrar con él en el banquete nupcial. No hay nada fuera de la revelación pública, del depósito de la fe, de las sagradas escrituras, nada que se nos pueda revelar que sea necesario propiamente para la salvación. Pues todo lo que necesitamos saber para salvarnos nos fue revelado por Cristo nuestro Señor. Pero es cierto también que las revelaciones privadas, yendo siempre, por supuesto, acordes con la revelación pública y habiendo sido aprobadas por la Iglesia, siendo mensajes de índole sobrenatural que nos son dados por nuestra Santísima Madre o los santos, o Dios nuestro Señor, sería temerario no hacerles caso. Y bien es cierto que en la revelación, que en las Sagradas Escrituras, ya Cristo nuestro Señor nos avisó sobre ciertos momentos de la historia. Por eso, al ver, por ejemplo, el sueño o la visión del elefante narrada hoy, uno no puede sino pensar si no estaremos ya en aquellos momentos
de los que Cristo nuestro Señor nos prevenía? Pues hay varias profecías. Una de ellas nos decía que habría una gran tribulación cuando veamos acontecer la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santo. ¿Y qué es lo que nos predijo, lo que predijo el profeta Daniel? La supresión del sacrificio perpetuo. ¿Acaso ha habido otra época de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, donde haya sido casi suprimido el sacrificio, el único sacrificio grato a Dios, el del altar? Hasta la muerte de su santidad Pío XII, no había segundo en el que no se ofreciera un santo sacrificio a Dios nuestro Señor. Sin embargo, a día de hoy, en nuestra querida España, sobran dedos de las manos para contar los sacrificios diarios que hay. También nos dijo nuestro Señor, de camino al Calvario, al ver llorar a las mujeres, que llorasen más bien por sus hijos, por sus hijas, pues llegaría un momento en el que se diría: benditos los vientres que no parieron y los pechos que no amamantaron. Pues si esto se hace en el árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? ¿Acaso ha habido alguna época de la humanidad en la que las madres mataran a sus hijos en lo que sería el templo de la vida, en sus propias entrañas? ¿Acaso ha habido otros momentos de la historia de la humanidad en los que se llegara a matar a 73 millones de criaturas no nacidas en el vientre de las madres? Pues si en el árbol verde, es decir, estando Cristo presente, al final, al pueblo elegido, se le arrebató el reino de los cielos para dárselo a la Iglesia, a los gentiles, al nuevo pueblo elegido. Y si el árbol verde fue herido, privado del reino de Dios, destruida Jerusalén y dispersado tras ser casi aniquilado por todo el mundo, ¿qué no se hará en el árbol seco? Ese árbol que tras haber conocido la frondosidad de la fe por la gracia y haberse secado y marchitado por la apostasía, por esta gran tribulación, ¿qué no vendrá? ¿Qué castigos no vendrán? ¿O no estarán viniendo y no estamos ya viendo y padeciendo? Esta apostasía tampoco ha sido cosa de un día. Ya con la independencia, por ejemplo, de los países que formaban el Imperio Español, vemos cómo se empezó de nuevo a retomar esos ídolos, quitando la cruz y los símbolos religiosos, como por ejemplo en la bandera de lo que otrora fuera el virreinato del Río de la Plata, actual Argentina. A mucho orgullo llevan muchos esa bandera albiceleste, masónica, en cuyo corazón no está la cruz, ni la Inmaculada Concepción, en cuyo corazón está el símbolo masónico e idólatra del sol, del Inti, de la divinidad, de una divinidad inca. Ya en el siglo XIX. Por eso me sorprende cuando muchos católicos, que dicen ser conservadores o tradicionales, o vaya usted a saber qué, enarbolan esa bandera en cuyo centro hay un ídolo, un demonio. No sabemos cuánto durará esta apostasía, pero sí sabemos que estamos llegando ya a límites insospechados
y que la frontera de la Agenda 2030 supone ya casi la práctica aniquilación de la fe. También dijo nuestro Señor: cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe en el mundo. Después de 20 siglos de evangelización, cuando la palabra de Dios ha sido llevada a todos los rincones de la tierra, es cuando menos fe hay. Aquellos que oyeron hablar de Cristo reniegan de él, enarbolan falsos y antiguos ídolos, legislan leyes contrarias a la ley de Dios y se apartan de la verdadera fe. Hoy, cuando ya casi no hay sitios donde evangelizar, no hay apenas fe. Hoy parece casi impensable revertir toda esta situación. Parece casi impensable que el mundo entero vuelva a postrarse ante Dios su Señor. Parece casi impensable que las naciones legislen acorde a la ley de Dios. Parece casi impensable resistir y vencer a ese demonio, a ese elefante gigantesco. Sin embargo, fijaos en lo que nos cuenta la visión de San Juan Bosco, cómo la Santísima Virgen se yergue y ofrece amparo bajo su manto, cómo nos devuelve a la vida, cómo nos da la salvación, cómo llama a la humanidad entera: venite ad me omnes. Vemos en el Apocalipsis a esa mujer vestida del sol, coronada de estrellas, con la luna por pedestal, temible como un ejército en batalla, vencer al final a la bestia infernal. Luchemos pues, queridos míos, pues aun cuando parezca que luchamos contra toda esperanza, sabemos que al final el inmaculado corazón de nuestra Santísima Madre vencerá y se impondrá de nuevo la ley de Dios. Luchemos con denuedo y sin fatiga alguna. Todo católico que se precie y los miembros de la Pía Unión deben ser como esos muchachos que, habiendo acudido al amparo de la Santísima Virgen, salen haciendo correrías con palos en las manos para arrebatarle almas al demonio infecto, al elefante satánico, y llevar así las almas a María Santísima. Pues todo, al fin y al cabo, todo, y todas las gracias y toda la salvación que podamos recibir, la recibimos por medio de ella. Pues ella es la porta celi, la puerta del cielo, por medio de la cual ha salido la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la gloria eterna, para entrar en el mundo terrenal, para asumir nuestra carne. Ella es la porta celi, por la que salen todas las gracias conseguidas por su Hijo Santísimo, por medio de méritos de su pasión y cruz. Ella es la única estrella que nos guía en medio de la tormenta y la inmensidad abrumadora del océano. Ella es el único faro que nos lleva a puerto seguro. Ella es nuestra única esperanza, la mediadora de todas las gracias,
dispensadora y tesorera del Sagrado Corazón de su Hijo benditísimo. Imitemos, pues, a aquellos muchachos. Corramos a refugiarnos ante Nuestra Señora, a ponernos bajo su amparo, pero no nos quedemos ahí. Salgamos con celo apostólico para arrebatarle almas al demonio. Pues al final, el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora vencerá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey!